¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía. Nos restan 11 minutos, a ver, 11, no, 19 minutos, 20 minutos para las 8:30 de la tarde y estamos en presencia de Agustín Ramón Rodríguez. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. No es la primera vez que Agustín está aquí, ya lo saben ustedes, ha venido, creo que esta, Agustín, es la tercera ocasión, ¿no?, en la que vienes. Por ahí. Saben ustedes que Agustín es historiador, además es miembro de la Real Academia Española de la Historia. Creo que tiene algo que ver. ¿Qué significa esto, Agustín? Esto es la Cruz del Mérito Naval, porque casi todo lo que he escrito es referido a temas navales, a temas de la Armada Española, y entonces, bueno, pues consideraron que me la merecía y me la dieron. La Cruz al Mérito Naval. Sí, sí. Pero, ¿y esto es militar o es civil? Es militar, pero al ser blanca se entiende que es por servicios de paz. Si es roja es porque ha sido valor heroico en combate o tal, pero si es blanca es por un servicio de paz. Que es el servicio de Agustín a nuestros ejércitos y en particular a la Marina, es precisamente su inmensa obra bibliográfica referida casi en exclusiva a nuestros marinos, a nuestros barcos y en este caso, este libro, a nuestros submarinos o al submarino Isaac Peral. Ahora hablaremos de este libro. La última vez que estuvo aquí Agustín vino para hablarnos de un hito a nivel mundial que fue la primera vuelta al mundo de Elcano Magallanes. Era un libro, presentaba un libro de la editorial EDAF, muy bonito, muy bien ilustrado. Y hoy, muy poquito tiempo después, viene a presentarnos este, que lo voy a dejar aquí, que es Isaac Peral, Historia de una frustración. Voy a dejarlo aquí para que lo vean ustedes. Agustín, ¿qué capacidad tienes para escribir tanto? Bueno, no es que capacidad es una inmensa afición. Yo quise ser marino, no pude serlo por mi sordera. Y las cosas que se hacen a gusto, pues se terminan haciendo bien, simplemente por el entrenamiento. Lo haces tantas veces que al final, como lo haces a gusto y lo haces mucho, pues terminas saliendo bien. Es como todo. ¿Cuántos libros sobre el asunto, sobre nuestros marinos y sobre nuestros barcos, habrás escrito? Ahora mismo tengo publicados 38. 38. ¿Se puede decir que tu obra... Estamos viendo el libro, Isaac Peral, Historia de una frustración. ¿Se puede decir que toda tu obra bibliográfica versa sobre lo mismo? ¿Barcos, marinos, navíos? Bueno, hay algún título que no, pero de los 38, más de 30 son sobre historia naval española. En sus múltiples aspectos, desde el descubrimiento hasta el siglo XX. La historia naval española, que además es la segunda más brillante del mundo, después de la inglesa. ¿Por qué la segunda? No sé, es algo que es comúnmente aceptado, ¿no? Yo creo que ningún otro país ha descubierto un continente como América, y desde luego la primera vuelta al mundo la dieron españoles, y los que cruzaron por primera vez el Pacífico fueron españoles. La verdad es que de segunda no veo por qué. Pero la épica yo entiendo que apoyada mucho en la cinematografía, en la novelística, en la cultura popular, en la industria cultural, pone a los anglosajones siempre... Bueno, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Marketing no es palabra española. Y efectivamente, ahora lo que manda es el marketing, la imagen que creas. No tanto la calidad del producto, sino cómo lo sepas vender a la gente. Y en eso es verdad que ellos son los primeros. No tanto en realizaciones como en saber vender sus realizaciones. Vamos a hablar, Agustín, de este libro y de esta figura, Isaac Peral, porque me llama la atención, no les debería sorprender a ustedes el subtítulo, Isaac Peral, Historia de una frustración. Como tantos grandes hombres españoles, como tantas glorias en nuestro país, fue repudiado, fue rechazado, al menos no se le prestó la atención que merecía. Cuéntanos un poco qué explicas aquí y qué aportas de nuevo respecto de la figura de Isaac Peral. Bueno, pues lo que de nuevo
Bueno, lo que hice fue investigar su hoja de servicios, su vida, sus realizaciones y tal, y me salió la historia de un joven oficial de Marina que a finales ya del siglo XIX, como tantos otros españoles, y no solo oficiales de Marina, empieza a ver que España se está quedando atrás con respecto a los países más avanzados y quieren poner todo de su parte porque España vuelva a ser un país avanzado, que aporte lo mejor a la humanidad y tal. Y es la misma generación, se lleva un año con Santiago Ramón y Cajal, Que era un patriota de los pies a la cabeza. está apoyado por el primer, Peral fue muy apoyado por el primer premio Nobel español, José Echegaray. Peral está coincidiendo. No, estoy viendo, Agustín, que me están diciendo que tienen preparada una foto de una visita tuya a Cartagena, Sí. pero la vamos a ver luego. Mientras, explícame el contexto histórico en el que aparece. Es toda una generación de españoles, incluso más de una generación, que son conscientes de que España se está quedando atrás, que hemos perdido demasiado tiempo entre guerras carlistas, revoluciones y tal, y que deciden que van a hacer todo lo posible por volver a poner a España otra vez en primer plano. Cada uno con su trabajo, con su investigación y tal. Y ya que a finales del siglo XIX la punta de lanza es la ciencia y la invención, cada uno en su sector. Entonces es Cajal, pero hay muchos más. Hay más médicos, Federico Rubio, los oftalmólogos Barraquer, por ejemplo. Pero quieres decir, Agustín, que estaban todos conjurados por una... No, conjurados no. Es la típica generación que coincide en ese anhelo. Que en España ha perdido demasiado tiempo con guerras civiles y con revoluciones y tal. Y que lo que pretenden, cada uno en su esfera y tal, hay veces que se conocen, otras veces no. Lo que pretenden todos es volver a recuperar ese papel de vanguardia y ese papel de país importante. En ese contexto está Isaac Peral, que tenía conexiones. ¿A quién conocía? ¿Con quién estaba? ¿Con los regeneracionistas? Bueno, entonces, digo que el primer Nobel español, que es José Echegaray, le aprueba y le apoya constantemente desde la prensa. Y José Echegaray, que todo el mundo se acuerda de sus comedias, José Echegaray lo que hace fundamentalmente es que es un ilustre matemático que renovó las matemáticas en España, por cierto. Pero están los médicos y luego también hay otros marinos. Hay otros marinos como Villamil, que es el que inventa el primer destructor del mundo. Está Bustamante, que inventa la mina submarina. Y mucha otra gente que está luchando. Y es curioso que incluso cuando nos vienen mandadas poco tiempo después de esta época, y sucede el 98, pues muy poquito después a don Santiago Ramón y Cajal le invitan a dar unas clases en las universidades de Estados Unidos para que explique sus descubrimientos, porque le van a dar el Nobel de Medicina, pues sus descubrimientos sobre el cerebro, sobre el tejido nervioso. Y lo más bonito que dice Cajal es, dice, bueno, qué alegría para él ver que incluso España podía, la derrotada España, la atrasada España del 98, podía enseñar cosas a Estados Unidos. Que qué ilusión le producía aquello. Qué bonito. Isaac Peral, historia de una frustración, ilustre hijo de Cartagena. Me gustaría que vieran ustedes una imagen de hace unos días en la que nuestro invitado, Agustín, estuvo en la ciudad de Cartagena y fue honrado allí. Vamos a ver si podemos ver esa imagen. Ahí estamos viendo a Agustín. Sí. Esto fue hace unos días en la patria chica de Isaac Peral. Cuéntanos, ¿qué hacías allí? ¿Presentar la obra? Sí, la presentaba en el Museo Naval, que es donde se ha preservado el prototipo del submarino que construyó y probó con todo éxito Peral. Y entonces, bueno, pues me recibieron el jefe de la flotilla de submarinos de la Armada y bueno, me presentó el libro y fueron muy amables conmigo. Es algo, desde luego, que
que les honra y que te honra. Agustín, lee el submarino, es decir, Isaac Peral es conocido obviamente por la invención del submarino. Luego nos contarás por qué lo de la frustración, pero primero cuéntanos cómo llega su concepción, cómo concibe un submarino y por qué fue pionero. Bueno, intentos de hacer buques que navegaran por debajo de la superficie del mar ha habido muchos en la historia. El problema siempre era qué propulsión ponías a un barco que va por debajo del agua y que no puede consumir oxígeno porque entonces mata a la tripulación y puede echar humo. Entonces, durante mucho tiempo hubo muchos intentos, pero todos fracasaban por lo mismo. O sea, tenían que ser manuales o era un problema. Y lo que hace Peral, y es con lo que obtiene el éxito, es que es el primero que aplica con éxito la propulsión eléctrica a un submarino y consigue que el submarino navegue sin ningún problema para la tripulación. Es el primero que pone a un submarino un periscopio y es el primero que consigue que un submarino lleve torpedos y los lance desde el interior. O sea, realmente lo que crea es el submarino moderno. Lo otro eran intentos más o menos ingeniosos, más o menos tal, pero estaban condenados al fracaso porque tal. El primer submarino operativo, ¿no? El que consigue el primer submarino moderno y eficaz es Peral. ¿Año? ¿Año? ¿En qué año? ¿En qué fecha? Las pruebas del Peral, ahora se han celebrado los 130 años de la botadura del Peral. El año en que se votó fue en 1888. Y estuvo terminándose y luego de pruebas, y el año de gloria de Peral es 1890, cuando le quieren hasta ennoblecer, le quieren hacer noble, le quieren dar la cruz laureada y tal y cual, y de repente las cosas se tuercen, le empiezan a hacer la vida imposible. Ahora me contarás lo de la frustración, pero sigamos con respecto del invento. Para que este hombre llegara a generar en su mente y luego materializar un submarino, ¿cuál era su formación? ¿Era científico? Sí, sí. Peral, cuando diseña el submarino, había una academia de ampliación de estudios de la Armada y él era catedrático de física, de electricidad, que entonces era la punta de lanza de lo último, y de idioma alemán, porque entonces el alemán era el lenguaje científico, no el inglés. Casi todos los descubrimientos, inventos eran en alemán, no el inglés. El inglés era un idioma más comercial. Y claro, él estaba muy al tanto de todo lo que se publicaba en Alemania, y estaba muy al tanto de todos los últimos inventos y tal. Y cuando estalla justamente la crisis con Alemania en el año 85, por las Carolinas, a él se le ocurre, como la Armada Española es muy inferior y tal, que el submarino puede ser el arma secreta para defender a España y vencer a los alemanes. Y entonces se decide a presentarlo a la Armada, su proyecto de hacer un buque torpedero submarino, que es como lo llama él. Es decir, esto encaja mal en el relato, hoy bastante hegemónico, de una España atrasada en todos los órdenes, pero sobre todo en el orden científico. Bueno, es que justamente sucede que esta generación de españoles lo que quiere es luchar contra eso, está muy al tanto de lo que se está publicando. Cajal también hablaba alemán y cuando le reconocen, es que le reconocen fuera, no aquí dentro. Ortega hablaba alemán. Y entonces lo que está, y leía y escribía. Y entonces lo que están es luchando contra eso y procurando que en España dé los pasos hacia adelante y que se incorpore al resto de las naciones y tal, en todos los sentidos. Y es muy curioso porque todo va unido. Justamente lo que descubre Cajal es que el cerebro hace funcionar los órganos, los músculos y tal, mediante órdenes eléctricas que se transmiten por unas moléculas que se llaman neuronas. Y además descubre algo todavía más bonito. Hasta entonces se creía que como mucho aquello eran cables. Y lo que descubre Cajal es que son más que cables, lo que son es chips, que pueden conectarse entre sí de maneras distintas. O sea, están todos un poco en la misma frontera de conocimiento, avanzando y tal.
Que curiosamente hay otro marino que lo que propone es que directamente el puente de mando de un barco, en vez de ser pues, lo que era en la época de la vela, el capitán ahí pegando voces y tal, y sus oficiales, lo que sea el centro eléctrico desde que se transmiten todas las órdenes al barco. O sea, en el fondo están todos un poco pensando en lo mismo, aunque trabajen aisladamente. Esto lo tratas en el libro, desde luego. Sí, sí, claro. La frustración. Estamos en el año 1890, que es el año grande de Peral, pero en el que además empieza a frustrarse la cosa. ¿Por qué? Bueno, ha habido muchas teorías conspiratorias y tal, y por supuesto, como suele pasar con todos los inventos sensacionales, hay gente que los rechaza, no se los cree. Una frase muy común entonces en España de si el submarino fuera algo importante ya lo habrían inventado los ingleses. Si lo inventa un español es una tontería, claro. Pero además se cruzó otro problema muy gordo, y es que se despertó la euforia por toda España. Aquello parecía demasiado bonito para ser cierto. Y curiosamente la última prueba del submarino que nunca realizó era sumergirse en Algeciras y cruzar el estrecho hasta Ceuta. Eso significa que iba a hacer la travesía enfrente de Gibraltar. Y la gente, incluso la prensa popular, empezó a decir, este va a ser el arma secreta para recuperar Gibraltar. E inmediatamente el Imperio Británico, que entonces era con mucho la primera potencia del mundo, dijo que no interesaba para nada que España consiguiera el submarino. Y entonces lo que hacen es presionar discretamente para que la cosa se olvide. Y es verdad que, curiosamente, Inglaterra, cuando lo ha pasado mal en las dos guerras mundiales, han sido por los submarinos enemigos, por los submarinos alemanes. Han sido lo que más daño les ha hecho. Y ellos no estaban nada interesados en que el submarino fuera una realidad. Presionar, dices, Agustín, los ingleses, ¿presionar a quién? Por supuesto, al gobierno español y a las autoridades españolas. ¿Que se dejaron presionar? Claro, es que entonces el Imperio Británico era con mucho la primera potencia del mundo, dependíamos de ellos en muchos sentidos, en el sentido financiero, tecnológico y tal, e indisponerse con una gran potencia como era, que tenía media África, la India, Pakistán, medio mundo, Canadá, Australia. Claro, era muy peligroso indisponerse con los británicos. De hecho, y no se andaban con chiquitas, en el mismo 98 sucede una cosa muy, muy clara, y esto sí, abiertamente ya. Y es que hay un momento en que España tiene miedo de que los americanos crucen el Atlántico y ataquen las costas españolas. De que tenga una escuadra americana a atacarnos aquí. Y entonces se empieza a artillar lo que es el campo de Gibraltar, pensando que van a venir aquí, se van a meter en la bahía de Algeciras para reponer carbón y tal. Entonces nosotros, previendo que llegara eso, empezamos a poner cañones en el campo de Gibraltar, en la línea, y los ingleses nos llegan a amenazar de que esos cañones se están poniendo en peligro Gibraltar, y o los retiramos o nos declaran la guerra. Eso en el 98. Eso en el 98, y es una historia absolutamente comprobada y sabida. Es Claro, decir, claro, que un joven oficial de la Armada proyectara un submarino, que la gente empezara a pensar que aquello era una arma secreta, estamos hablando de 8 años antes, claro, es que era inmediato el toque de decir, no, esto no se puede hacer. esa es la razón, explicada un poco a vuela pluma, por la que aquel invento se frustró en un principio. Aquí en este libro, en Isaac Peral, Historia de una frustración, podrán conocer mucho más y mucho mejor en estas 400 páginas la historia de Isaac Peral y cómo una de nuestras glorias españolas, en fin, hoy se le honra, Agustín le honra, pero vamos, que hubiera podido ser seguramente una cosa extraordinaria. Agustín, ha sido un placer. Gracias. Mil gracias.